Bueno, buenos días todavía. Bueno, mi nombre es Luis Ramón Arellano Piña y vengo representando al Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas y la carrera de Ingeniería Metalúrgica en este octavo seminario técnico Flotec. El tema que les voy a presentar el día de hoy es desarrollo y validación de un simulador de procesos de molienda, clasificación y flotación. Este proyecto pues se desarrolló en las visitas industriales que nosotros realizamos a las plantas. Entonces pues es un resumen de lo que hemos hecho en un grupo de trabajo de visita a estas plantas, ¿no? Bueno, esta presentación está un poco pesada, entonces voy a hablar bastante rápido. Cualquier duda, al final pues me pueden contactar para cualquier pregunta. En esta presentación tengo una introducción a la modelación y a la simulación, y vemos también en la parte de introducción pues el caso específico de la planta donde hicimos este estudio. Ponemos unos antecedentes sobre la celda flash y sus aplicaciones y los retos que han existido en la modelación de la celda flash. En la parte de la metodología experimental, pues hicimos un análisis nodal y un balance de masa, además de que les presento pues los ajustes que se realizaron de los modelos semiempíricos de molienda, clasificación y flotación. También vamos a hablar un poco sobre cómo se desarrolló el algoritmo de simulación y los casos particulares de la simulación. Ya en la parte de resultados, pues vamos a hablar un poco de un diagnóstico que se tuvo sobre la planta concentradora, los resultados de una simulación en el circuito convencional, otras simulaciones con circuitos propuestos y finalmente pues un seguimiento que se tuvo a estas adaptaciones que se hicieron al circuito, ¿no? Finalizamos con conclusiones y perspectivas de este proyecto, agradecimientos y la bibliografía. Bueno, en la parte de la introducción a esta parte de la modelación, pues tenemos que identificar qué es la simulación y qué es la modelación matemática. Pues básicamente la modelación y la simulación se aplican a la predicción del comportamiento de un sistema cuando se ve modificado alguno de estos sistemas. Las ventajas que da la simulación pues son básicamente económicas, de poder nosotros evaluar diferentes condiciones sin tener que estar experimentando directamente en proceso, lo cual es demasiado caro. También tenemos que ser conscientes nosotros como ingenieros que todas las técnicas de simulación nos dan diferentes resultados, bueno, no resultados, pero se puede obtener diferente información dependiendo del tipo de simulación que nosotros hacemos. Y entonces tenemos en estas gráficas, perdón, en esta pequeña gráfica, pues una diferencia entre la modelación a macro escala y a micro escala, donde lo que nosotros implementamos en este proyecto fue un desarrollo de simuladores a macro escala. También hay que identificar los tipos de modelación. Existen modelaciones en estado dinámico, ¿no? Es decir, que una variable, en este caso el porcentaje retenido, se ve afectado por otra variable, en este caso la velocidad superficial del aire, el JG, en función del tiempo, ¿no? Esto se conoce como modelos en estado dinámico, y este tipo de modelación es muy usada para el control del proceso. Por otra parte, tenemos los modelos de estado estacionario que nos dan una representación de una fotografía de nuestro proceso, y ahí podemos hacer análisis muy puntual de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo pues, en un molino, en una celda de explotación, en un hidrociclón.
Y abajo pues pongo algunos investigadores que han desarrollado este tema de la simulación en estado estacionario, ¿no? Entonces tenemos al profesor Alban Lynch, que hizo mucho trabajo de modelación, ¿no? Y gracias a todo este trabajo se pudo desarrollar pues un software llamado JK Siemens, y lo mismo para estos otros investigadores, el profesor Peter King de la Universidad de Utah, el doctor Jaime Sepúlveda y el doctor José Delgadillo de la Universidad de San Luis, también con su software MinProSim. Bueno, vamos a entrar ya en el tema de nuestro caso de estudio. Pues nuestro proyecto se desarrolló en el 2019-2020, ahí cuando empezaba esta situación de la pandemia, y nuestra planta a la cual asistimos pues tiene una adaptación en una celda flash que nosotros pensábamos era una flotación bulk de tiritas auríferas, y esto lo explicaremos más adelante. Este proceso es de 10 toneladas, 10.5 toneladas por hora, y leyes de cabeza de 5 a 7 gramos por tonelada de oro y de 70 a 100 gramos por tonelada de plata. Nuestro proceso pues es un molino de bolas, un hidrociclón, una celda flash, ¿sí? Y un circuito convencional de flotación que involucra una flotación primaria, agotativas y limpias, ¿no? Nuestra área de estudio pues es únicamente esta área, ¿no? que abarca pues la molienda, la precipitación y la flotación flash. Hablemos un poco sobre los antecedentes que se tienen sobre esta celda flash. La celda flash es una flotación, es una celda especialmente diseñada para la flotación de gruesos, ¿no? Es decir, reciben el bajo flujo del ciclón como alimentación, y se pueden identificar tres salidas, perdón. Una de ellas es la del concentrado. En esta pues, se flotan partículas de rápida flotabilidad, una zona intermedia donde se recuperan partículas de baja flotabilidad, y el fondo, que generalmente recircula el molino, lo vimos en el diagrama, de partículas de nula flotabilidad. Y aquí pues vemos algunos antecedentes. La primera celda de flotación flash se instaló en una planta de Finlandia, y vemos algunos casos de aplicación de esta celda. Uno de ellos es cuando existen importantes diferencias en el tamaño de grano entre minerales, es decir, por ejemplo, una galena y una esfalerita que tengan importantes diferencias de tamaño de grano, se puede emplear esta celda. También es muy importante en los minerales que tienen oro y plata, ya que estos pues continúan en el circuito, no se pueden sacar tan fácilmente del sistema de clasificación y molienda, porque se reportan generalmente en los gruesos de ciclón. Entonces, esta es una alternativa para sacarlos del sistema de molienda y clasificación. ¿Ok? Dentro de las consideraciones de la celda flash, pues como son flotación de partículas gruesas, estas partículas gruesas no se flotan como se flotan las partículas finas. De hecho, su comportamiento es muy distinto. De entrada, pues se requiere un poco espesor de cama de espuma, pocos tiempos de retención de espuma, baja velocidad de rotación en la celda, mayor dosificación de reactivos, y pues un importante estudio en la selección del espumante. Dentro de los retos que se han tenido en la modelación de esta celda flash, pues es que se han aplicado modelos de concentración gravimétrica, o se ha utilizado únicamente un esquema de separación, ¿no? Como si fuera un splitter, es decir, una celda únicamente como un separador. Pero el enfoque más interesante lo han propuesto estos investigadores, donde proponen esquemas híbridos de modelación.
que involucren parámetros empíricos y parámetros físicos medibles, como es el caso del trabajo del doctor Savasi, en el cual propone un modelo de flotación que involucra las variables de dispersión de gas que definiremos más adelante. Esta es una comparativa, ¿no?, de una planta de concentración en Australia y una de caso de estudio de aquí en Zacatecas, y vemos que casi el 50% de las partículas que son recuperadas ahí en la celda flash están por encima de las 300 micras, ¿no? Es decir, una flotación muy gruesa, ¿sí? Y bueno, esta es una forma habitual o la forma normal en la que actúa esta celda de flotación flash. Pero ¿qué ocurre en esta unidad lineal? Pues que la mayoría de las partículas que nosotros queremos recuperar se presentan en tamaños muy finos, ¿no? Entonces, en función de esto fue el reto que tuvimos de saber por qué se está ocupando una flotación, una celda flash de flotación de partículas gruesas en una planta que sus valores de interés se dan en las fracciones finas, ¿no? Y bueno, pues nosotros quisimos optimizar este proceso de recuperación y hicimos esta metodología, ¿no? Primero que nada, hicimos un balance, bueno, hicimos un muestreo de la planta y determinamos, pues obviamente, las ecuaciones de conservación de masa y agua en todos los puntos de este diagrama, y también por cuestiones de la programación del software, de la programación del algoritmo, pues hicimos estas matrices de conexión, ¿no?, de todos los flujos. Pues este representa un análisis nodal de toda la masa que está en este circuito, es decir, este representa el molino, este representa el hidrociclón, este representa la celda flash que recircula a su vez al molino, ¿no? Y bueno, este es el nodo, el análisis nodal para el agua, donde se puede identificar aquí el agua de alimentación o dilución del cajón y la agua que diluye la pulpa en la alimentación de la celda flash. Finalmente, pues tiene estas matrices, son matrices de conexión, cómo están conectados estos equipos, y vectores, este vector pues que nos representa todos los flujos en todos los puntos, y este es un error, ¿no? Este pequeño vector Z y ZW representan el error o la suma del error tanto en la masa de todos los puntos como en el agua en todos los puntos. Entonces, de ahí que se tengan estas matrices que son importantes en la parte de la simulación. Seguimos con el ajuste de los modelos empíricos, que se basa, en este caso presento el modelo de molienda, ¿no?, que se basa en dos funciones muy características de cada mineral. Una de ellas es la función de selección y otra es la función de quebrado, que parten de un modelo de balanza poblacional, ¿no? Y este modelo de balanza poblacional no representa otra cosa más que la generación de nuevas partículas finas a raíz de la muerte de una partícula más gruesa, ¿no? Es decir, cómo se conserva la masa en diferentes distribuciones de tamaño por efecto de esta energía que se le está sometiendo al sistema de molienda, ¿no? El modelo de hidrociclón pues, se basa en la curva de clasificación, y este es el modelo que mencionamos, el modelo de Savasi, que representa o que se basa en estas variables de dispersión de gas. Bueno, las variables de dispersión de gas ya lo hemos platicado o ya se ha discutido en esta sesión, pues es la velocidad superficial de gas, porcentaje de retenido, diámetro promedio Sauter y flujo de área superficial.
El algoritmo, pues es un algoritmo realmente sencillo, simplemente es un algoritmo de repetición y básicamente lo voy a explicar de una manera, pues lo más sencilla que yo lo puedo explicar es que es un vector, el vector que ya hemos dicho, de error de masas, y este es el vector de error en las aguas, ¿no? Si estos son igual a 0, el ciclo pues termina, ¿no? Si no hay balance, pues entra un ciclo iterativo de cálculo de fracciones, perdón, de masa y de agua por flujos totales y fracciones de tamaño. Y este es pues básicamente un algoritmo de repetición hasta que cumple una condición lógica, ¿no? Bueno, el algoritmo, aquí lo pongo, pues está programado, perdón, en lenguaje C, ¿sí? Por lo tanto, pues ahora en esta etapa del proceso o en esta etapa del proyecto, pues no tiene interfaz gráfica, es decir, pues no tiene botoncitos en los cuales ustedes pueden alimentar datos, ¿no? Simplemente es una pantalla negra, ¿no? Como las que hacemos ahí en nuestros cursos de métodos numéricos o de programación. Y bueno, el simulador, pues empiezas tú a alimentarle condiciones del molino, del ciclón, de la celda flash, es decir, sus dimensiones, sus condiciones operativas y finalmente pues también del mineral, ¿no? Esto pasa, después también tenemos que alimentar pues, las fracciones de tamaño que nosotros vamos a utilizar y la masa retenida, en este caso en la alimentación. Posteriormente nos pide este software las condiciones del ciclo, ¿no? Las condiciones del ciclo, cómo va a salir este software del ciclo iterativo, y esto se da con un valor de la convergencia y un número de iteraciones. Finalmente pues ya empieza a generar resultados este software y genera pues todas las iteraciones que se requirieron para disminuir el error, ¿no? Y posteriormente nos presentan los resultados de flujos másicos y agua requerida en cada etapa de nuestro proceso, ¿no? Para validar este resultado, al final se pone un error de balance, ¿no? El error de balance, tanto de masa y de agua, en cada uno de los nodos. Bueno, después de esta explicación del algoritmo, vamos a ver qué vamos a simular, ¿no? Primero que nada, tenemos una simulación de un circuito convencional, y posteriormente pues estos dos casos de estudio, ¿no? Uno de ellos se quería adaptar un remolino en la etapa, no sabíamos dónde, ¿no? Si en la descarga del molino o directamente en la alimentación a la celda, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos que queríamos evaluar. Y pasando a la etapa de resultados, bueno, este es el balance, al final de cuentas, después de toda la etapa de muestreo y hacer todo el balance de masas y aguas, se obtuvo pues, la cantidad de masas y aguas en todos los puntos de este circuito, y el ajuste a los modelos o la simulación cero nos representó una buena correlación en los datos experimentales, es decir, de planta, y los datos balanceados y simulados, ¿no? Esta correlación pues nos da una validez. Al igual que para cada uno de los tamaños de las fracciones que estamos involucrando en este estudio. Siempre el índice de trabajo estándar, el que determinamos para la prueba de Boone, tiene que ser menor al operativo para ser una eficiente uso de la energía eléctrica, en este caso se cumple, ¿sí? Y por otro lado empezamos a calcular estas alfas y betas, ¿no? Que formaban parte de nuestro modelo, y me quiero centrar en esta parte del ciclón, ¿no? Dice, a 90 micras P80 de finos
se identifica 62% de eficiencia en la clasificación, lo que indica que el 38% del mineral menor a esta referencia se reporta en gruesos del hidrociclón. Es decir, en este circuito la eficiencia del hidrociclón es baja. ¿Por qué? Pues porque representa mucho bypass de fino en gruesos, pero en realidad esto es una ventaja en la instalación de circuitos flash. ¿Por qué? Pues porque mucho de este fino pues tendrá el mineral de interés que nosotros queremos recuperar. Y otra cuestión interesante de esta modelación pues es esto que pasó para entender qué está pasando en nuestra celda de flotación flash. Y son dos parámetros. Uno de ellos es el parámetro de flotabilidad o flotabilidad verdadera, que también se conoce como flotabilidad verdadera, y la flotación por entrampamiento. Y vemos que en la flotación verdadera a partículas gruesas, pues efectivamente las partículas gruesas se nos recuperan en el concentrado o en el labio de rebose por flotación verdadera, pero las partículas finas empiezan a disminuir su eficiencia de recuperación por flotación verdadera. ¿Y qué pasa con el entrampamiento? Ocurre lo contrario, es decir, que las partículas finas se ven recuperadas en nuestro labio de rebose por entrampamiento, ¿no? Y esto es quizás una de las cosas interesantes que se identificó y que se pudo cuantificar, porque en este caso, pues nuestra flotación de la flash pues está relacionada a una flotación por entrampamiento. Y esto pues tiene una razón, ¿no? La razón la fuimos descubriendo por una caracterización mineralógica que nos apoyó el laboratorio mineralógico Tour-Nelsat. Y entonces podemos observar que en tamaños de 100 micras, ¿no? el oro se encontraba liberado, ¿no? se encontraba liberado a 50, en 100 micras asociado, ¿no? Una asociación binaria con acantita, ¿no? Y en este caso podemos ver las piritas también se encuentran liberadas. Es decir, que lo que en un inicio pensábamos que era una flotación de piritas auríferas, pues no tenía nada que ver, y estábamos en realidad flotando por entrampamiento partículas 100% liberadas, ¿no? Y ahí que sea tan importante la caracterización mineralógica para dar paso a mejoras en los procesos, ¿no? Y finalmente tenemos las simulaciones, ¿no? Las simulaciones en el circuito convencional, y vemos pues una tendencia a disminuir los finos. En realidad, ya que descubrimos el por qué está flotando y los mecanismos de flotación de esta celda, pues tenemos que darle mayor probabilidad a las cosas que ocurren en esta celda, es decir, la flotación por entrampamiento, si es que así se desea, porque podemos ir también por la vía de mejorar la flotación verdadera, ¿no? En este caso, pues como son partículas liberadas, lo que se deseaba era incrementar la masa de partículas finas, ¿no? Y esto lo encontramos pues por el incremento del tamaño del ápex, ¿no? Aquí lo único que se simuló en este circuito fue la apertura del tamaño del ápex del hidrociclón, y esta apertura del tamaño de ápex pues, nos permite recuperar partículas más finas, ¿no? en el concentrado. En esta segunda etapa de simulación no se avanzó mucho en el desarrollo de estas simulaciones, porque se identificó que al recircular este flujo hacia este punto, pues nos iba a traer aquí un cuello de botella, porque pues dependemos de nuestras capacidades de volumen de este cajón y de las características de la bomba, ¿no? De la bomba que alimenta finalmente los ciclones. Entonces aquí vamos a generar un cuello de botella y no se exploró más esa opción. Lo que sí se exploró fue la recuperación o fue la recirculación hacia la celda flash, ¿no? Y bueno, pues también pretende, o la simulación también dio que al incrementar
pues la apertura del ápex, pues íbamos a tener mayor cantidad de partículas finas, ¿no? Porque mayor agua en este flujo representa también mayor cantidad de partículas finas, ¿no? Y mayor cantidad de partículas finas, pues mayor cantidad de partículas arrastradas o atrapadas en el concentrado, ¿no? Finalmente, pues estas son las simulaciones que se hicieron, y también nos permitió esta simulación conocer las condiciones a las cuales se tenía que operar este remoledor, ¿no? Variando, bueno, necesitamos ahí saber pues cuánta masa se iba a alimentar a este molino, ¿no? Y también cuánta agua necesitaba. Bueno, esta fue la opción que se evaluó con este remoledor. Y pues como todo, ¿no? Como todas las cosas que ocurren en estos procesos, pues siempre hay que hacer un análisis de qué nos conviene, ¿no? Porque también existe este diagrama de flujo involucraba mayor consumo de energía por este remoledor, ¿no? Y mayor consumo de agua. Finalmente, pues ahí la gerencia nos ayudó a arrancar este remoledor y probar este circuito un tiempo, ¿no? Y aquí presentamos unas gráficas de recuperación global de oro, ¿no? Recuperación global, es decir, tanto del circuito convencional como de la celda flash. Y bueno, lo rosa representa pues la etapa en la cual se monitoreó, y bueno, vemos una tendencia de incrementar, se incrementó la recuperación global de oro cuando se obtuvo esta modificación. También de la recuperación en la flash también se incrementó, y obviamente la recuperación en el circuito convencional pues evidentemente bajó, porque toda la carga o toda la recuperación se estaba yendo en la celda flash, ¿no? Con respecto a las colas, pues también la cola global pues fue disminuyendo o tendió a disminuir, ¿no? Ok, como conclusiones tenemos, ¿no? Que las técnicas de simulación tenemos que analizarlas en función de las tendencias, porque es muy difícil, ¿no? Replicar las condiciones de simulación que tenemos en un simulador a la vida real. Definitivamente es muy complicado atinarle a un valor exacto, pero sí hay que hacer nuestros estudios en función de tendencias. Y otra cosa que nos permitió este proyecto pues es conocer a profundidad lo que está ocurriendo en nuestros molinos, en nuestros ciclones, en nuestras celdas, a fin de que nos dé información para seguir otra ruta, ¿no? Para seguir otra ruta en la optimización. Identificamos que esta celda flash, pues su principal mecanismo de recuperación es por el entrampamiento y no por la flotación verdadera. Y aquí pues se vale pensar en qué mecanismo queremos fomentar en nuestras celdas, en la flotación verdadera o la flotación por entrampamiento. Y también, bueno, otra de las cosas importantes que salieron fueron validar el modelo de Savasi en una celda flash, que esto también nunca se había evaluado. Finalmente, pues como todo, dependemos de un análisis económico y de viabilidad, pues para que las adaptaciones que se hacen o las propuestas que se hacen mediante la simulación finalmente se lleven a cabo a un proceso, ¿no? Agradecimientos pues a los encargados del proyecto, y en este caso esta idea de las simulaciones fue una idea original del ingeniero Néstor, que por aquí está el ingeniero Néstor. También encargados agradecimiento al ingeniero Sergio Valenzuela, que también está por aquí, a la Inge Cinti, al ingeniero Rodolfo, y a los participantes de mi cuadrilla, ¿no? Arlet, Juan Pablo, Irán, que ahora ya es ingeniero, Antonio, Aldo, Yael,
Obviamente agradecimientos especiales a Flotec porque nos dan la oportunidad de presentar este tema, y al ingeniero Guillermo Turner porque nos apoyó ahí en la caracterización. De la parte de la bibliografía, pues mucho del trabajo de las celdas flash se hace en Australia, específicamente NACOME tiene mucha bibliografía referente a la aplicación de la celda flash, y obviamente por ahí tiene Sabashi, yo creo que se me pasó ponerlo, aquí está, en su modelo de flotación. Sin más por decirles, pues les agradezco la atención que presentaron y adelante para las preguntas.